Los estoy saludando de nuevo, invitándoles a que se queden con nosotros. Qué importante es la meditación. La meditación nos da una transformación de nuestro pensamiento. Y la meditación la podemos acompañar con la oración. La podemos acompañar con la lectura de la Biblia. La meditación la podemos acompañar también en el ayuno, pero hoy me voy a referir a la meditación como una oportunidad para tener un acercamiento con Dios y que ese acercamiento con Dios nos permita conocerle más y nos permita también tener revelación de parte del Señor, tener un encuentro con Él y crecer en la fe, crecer en el testimonio, crecer en nuestro desarrollo del hombre interior. Y vemos entonces en la Biblia una recomendación que se nos hace en el Salmo 1. En el primer Salmo nos dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia. Encontrar esa calidad, encontrar esa riqueza en la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de toda la escritura que es inspirada por Dios. Estamos pensando no solamente en los mandamientos como estatutos o preceptos que se nos pide que nosotros los guardemos, sino que hablamos de la ley del Señor en la extensión de la palabra inspirada por Dios. Hay una parte, un pasaje que habla de los beneficios de meditar en la ley del Señor. Y voy a citar a Josué, el libro de Josué. En el capítulo 1 hay una recomendación que se le está haciendo a Josué sobre la ley de Dios. Y en esta recomendación que se le hace a Josué en la ley de Dios, se le dice que no se aparte, que no pierda el rumbo. Y veamos cómo lo dice en el capítulo 1. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí estamos viendo que la recomendación que se le está dando a el que iba a dar continuidad al ministerio, al liderazgo del pueblo de Israel, es precisamente Josué. Y entonces se le está diciendo, Dios mismo está hablando con él, Dios mismo está hablando con Josué, y le está diciendo los cuidados que debe tener. Le está diciendo dónde está el éxito. Le está diciendo cómo va a cuidar su mente, cómo va a cuidar su corazón, cómo va a cuidar el alimento de su vida, y sobre todo va a evitar caer en errores. La forma de evitar caer en errores es precisamente teniendo los cuidados conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra inspirada por Dios. Por eso le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces,
es hacer conforme a la ley. Y luego nos dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, como un camino recto, como un camino en el que no debe de haber que nuestros pies se salgan de ese camino, ¿verdad? Ni a un extremo ni al otro, sino mantenerse dentro de ese camino trazado por la ley de Dios. Y le sigue diciendo, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. O sea, la prosperidad va a venir si caminamos dentro de el camino trazado por la ley de Dios. Esos márgenes, cuidar esos márgenes, no salirse de esos márgenes de la ley de Dios, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántas cosas podemos nosotros emprender, tener iniciativa, iniciar? Pueden ser cosas personales, pueden ser proyectos familiares, pueden ser proyectos de vida, puede ser para los jóvenes emprender una carrera profesional, para alguien puede ser emprender un negocio, emprender algo, una meta importante, un proyecto grande. Entonces es emprender. Pero si en las empresas que tengamos, en aquellas cosas que hemos propuesto, que proponemos en nuestro corazón realizar, entonces la recomendación que nos hace la Escritura es que para que nos seamos prosperados en la actividad que estamos emprendiendo, necesitamos guardarnos dentro de la ley de Dios. Entonces, cuando vemos que se detiene la bendición, cuando vemos que algo está estorbando el buen resultado, el buen éxito de lo que estamos haciendo, será bueno reflexionar y pensar si estamos todavía dentro de ese camino, si no nos hemos apartado del camino recto de la ley del Señor, si estamos cuidando de no pisar fuera de ese camino, de no desviarnos, de no equivocarnos, si todavía nuestras intenciones, si todavía nuestra mirada, si todavía nuestra motivación, si todavía los valores que estamos siguiendo, los principios que estamos siguiendo, están contemplados dentro de la ley del Señor, dentro de la ley de Jehová. Si estamos todavía cuidando eso, y si descubrimos que nos estamos equivocando, si descubrimos que por alguna razón estamos desviándonos o dejando de hacer alguna de las cosas, entonces la meditación nos va a permitir descubrir, la reflexión nos va a permitir darnos cuenta de si hay algo que nos está afectando, algo que quizás olvidamos o que no lo estamos viendo, algo que pasa desapercibido, pero cuando entramos en la meditación, entonces podemos descubrir dónde puede estar la falla. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. Para que no se aparte el libro de la ley, el libro de la palabra de Dios de nuestra boca, quiere decir que frecuentemente lo vamos a estar citando, que frecuentemente vamos a estar expresando esas palabras, que nuestra conversación, nuestros discursos, en nuestras opiniones, en toda la comunicación verbal, escrita, en nuestra comunicación en la que podemos compartir las ideas, entonces vamos a estar siempre haciendo referencia, siempre va a estar impregnada la ley del Señor en nuestra comunicación, en las diferentes formas de comunicación, va a estar impregnada
se va a descubrir, se va a notar, va a resaltar que nuestro lenguaje tiene ese contenido, que nuestras opiniones tienen el contenido de la ley de Dios. Nuestra manera de pensar, y cuando expresamos nuestros razonamientos y expresamos nuestros argumentos, ahí está presente, claramente está presente nuestra forma de expresar, transparenta claramente la ley del Señor. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Y esto es lo que dice el Salmo 1 en el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hay que recordar que está hablando de que es bienaventurado aquella persona, aquel hombre, también aquella mujer, que no anda en consejos de malos. O sea, el que no anda en consejos de malos quiere decir que va a seguir el consejo de la ley de Dios. Dice, no anduvo en camino de pecadores. ¿Cómo se evita andar en los caminos de los pecadores? Porque al conocer la ley de Dios nos va a advertir y nos va a decir cuáles son los caminos por los que no debemos de andar. Y vamos a evitar andar por ellos, porque la ley de Dios nos dice que esos caminos no son para los que tenemos el temor de Dios, no son para los que creemos en el Señor y que hemos tomado la palabra viva del Señor, la hemos tomado para que guíe nuestras vidas. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto quiere decir que nuestras conversaciones, ¿verdad? Porque los escarnecedores son los que se reúnen para hablar mal, para murmurar, para despedazar a alguien con sus comentarios. Pero el que anda en la ley de Dios, ese no participa de eso, al contrario, de su palabra va a salir palabras de bendición, van a salir palabras de inspiración, van a salir palabras de edificación, porque él está meditando, porque ella está meditando en la ley de Dios, y lo primero que va a pensar ante cualquier circunstancia va a acudir la ley de Dios. Aparte, el mismo Espíritu Santo le va a recordar la ley del Señor, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Por eso nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, si nosotros podemos deleitarnos en la ley de Dios, es disfrutar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es algo agradable, que la palabra de Dios es algo que nos edifica, que la palabra de Dios es algo que lo disfrutamos. Estar con la palabra de Dios, pensar en ella, meditar en ella, reflexionar en la palabra del Señor, y luego la permanencia, ¿verdad? Que nos dice aquí, y en su ley medita de día y de noche. Esto se convierte en un estilo de vida, se convierte en algo constante, de día y de noche. O sea, no hay horarios, son los 7 días de la semana, en todas las horas, tanto las horas del día como el tiempo que estamos de vigilia, por la noche, ¿verdad? Que estamos despiertos, en todo el tiempo está presente la ley del Señor. Hermano, hermana, que tu vida sea edificada. Sé uno de estas personas, sé uno de estos hombres o de estas mujeres que se deleitan en la ley del Señor y que practican meditar en la ley del Señor de día y de noche y de día. Imprégnate de la palabra del Señor, propone en tu corazón vivir conforme a la palabra del Señor y disfruta la palabra de Dios, gózate en la palabra del Señor, llénate de su palabra, que tus pensamientos estén llenos de la palabra del Señor, porque dice la Escritura que entonces serás prosperado en todo lo que emprendas y todo te saldrá bien, y el Señor estará contigo, y las cosas que realices estarán dentro de los propósitos de Dios. Deseo que el Señor Jesucristo te bendiga, deseo que el Señor Jesucristo esté contigo, y vamos enseguida a hacer una oración
pidiendo al Señor bendición para tu vida. Dios eterno, nos presentamos ante ti. Permite, Señor, que nos sintamos atraídos hacia tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener amor por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dedicar tiempo, a aprender a meditar en tu palabra, a considerar, Señor, tu palabra de manera permanente. Que tu palabra esté en nuestras vidas para ser edificados, para crecer, y que encontremos ese gozo en tu palabra, que encontremos esa alegría en tu palabra, que encontremos esa revelación, que encontremos esa sorpresa de aquellas cosas que tú puedes mostrarnos, que de día y de noche estemos deleitándonos en tu ley preciosa. Señor, bendice a mi hermana, bendice a mi hermano, a mi amigo, a mi amiga que está ahí. Señor, en el nombre de Jesucristo, sé con nosotros. Amén. Me despido de ustedes deseándoles bendición, que descansen, que tengan una noche confortante y que el día de mañana, todas las actividades que realicen en el resto de la semana, el Señor Jesucristo vaya delante de ustedes y sean prosperados y bendecidos. Dios los bendiga.